Bueno, muy buenas noches acá en el Club de Lectura e Indagación Espiritual, hoy con el capítulo 25 del Manual para el Maestro del Curso de Milagros. ¿Son deseables los poderes psíquicos? Voy a comenzar con la primera y así pueden ir levantando la manito quienes quieren hacer la lectura. Dice, la respuesta a esta pregunta es muy parecida a la anterior. No existen poderes antinaturales. E inventar un poder que no existe es obviamente recurrir a la magia. Es igualmente obvio, sin embargo, que cada individuo tiene un sinnúmero de capacidades de las que no es consciente. A medida que su conciencia se expanda, es posible que desarrolle capacidades que le parezcan muy sorprendentes. No obstante, nada que él pueda hacer puede compararse en lo más mínimo con la gloriosa sorpresa de recordar quién es. Si deja que todo su aprendizaje y todos sus esfuerzos se dirijan hacia esa gran sorpresa final, no querrá que las pequeñas sorpresas que se puedan presentar en el camino lo retrasen. Bueno, acá está bastante claro, ¿no? De que el objetivo, digámoslo así, de todo este aprendizaje es reconocer quiénes somos, en lugar de distraernos con capacidades que sí las tenemos y que seguramente el espíritu puede usarlas para comunicarse con nosotros o a través de nosotros. Sin embargo, al final no está en ese show de capacidades psíquicas el verdadero despertar, sino en realmente saber quiénes somos, reconocer quiénes somos. Y ese es el regalo verdadero, más allá de todo lo que podamos ir observando, que se va desarrollando, cosas que tal vez pueden parecernos hasta un poco, bueno, que siempre las hemos visto como sobrenaturales, pero en realidad, como dice, ¿no? No hay poderes antinaturales. Algo que tal vez quieran compartir, tal vez tú. Pero me llama mucho la atención esas antinaturales. ¿Está escuchando bien el audio? Sí. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, es de que me llama mucho la atención de la palabra antinaturales, porque eso pues nos lleva a darnos cuenta de que es que todo se da de una manera completamente espontánea y natural en nuestras vidas, de que no tenemos que recurrir a grandes tretas, trucos y artimañas para poder desarrollar todo el potencial que habita dentro de cada uno, que todo se nos dio desde el inicio de los tiempos. Así que eso está bueno, como para dejarte de colocar tanta atención a lo que está afuera. ¿Alguien que quiera continuar con la parte 2? Si quieres, yo continúo con la parte 2. Súper. Silvia, ¿tú estás con capacidad para tal vez la 3? ¿Estás listas? Sí, sí, Ya, sí, sí genial. puedo. Ya. Buenísimo. Listo, dale la 2. Ciertamente hay muchos poderes psíquicos que están claramente de acuerdo con los postulados de este curso. La comunicación no se limita únicamente a la reducida gama de canales que el mundo reconoce. Si así fuese, no tendría objeto tratar de enseñar la salvación. Sería imposible hacerlo. Los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo, quien siempre está aquí y cuya voz está siempre presta a ser oída. Estos límites se establecen por miedo, pues sin ellos las paredes que circundan todos los lugares separados del mundo
se derrumbarían ante el santo sonido de su voz. Aquel que de alguna manera trasciende estos límites está simplemente volviéndose más natural. No está haciendo nada especial y no hay nada mágico en sus logros. Pues bien, pues con este párrafo pues queda muy claro de que no hay límites para la comunicación, de que esos límites solamente están en nuestra mente egoica, que termina viendo obstáculos para poder colocarme en contacto con el Espíritu Santo, para poder establecer ese nivel de comprensión profunda con cualquier hermano que Aquí llegue abajo está también en el haciendo camino, frío. y de que de una u otra manera siempre esa voz ha estado ahí a nuestro lado, pero solo es ese nivel de percepción equivocada el que nos lleva a pensar de que es difícil, el que nos lleva a pensar de que eh, no va a ser tan fácil poder establecer ese vínculo total y directo con esa voz santa. Y está interesante eso de que los límites que el mundo le impone a la comunicación son los mayores obstáculos para una experiencia directa del Espíritu Santo. Está bueno. Silvia, continuamos con la... Sí, la número 3. Las Ah, facultades las facultades aparentemente nuevas que se pueden adquirir en el camino hacia Dios pueden ser muy útiles. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Ante esto, la cuestión de cómo surgen es irrelevante. Lo único que hay que tener en cuenta es el uso que se les da. Si se consideran como fines en sí mismas, independientemente de cómo se haga esto, el progreso se demorará. Su valor no reside tampoco en que prueben nada, ya sean logros del pasado, conexiones insólitas con lo invisible o favores especiales provenientes de Dios. Dios no hace favores especiales y nadie posee ningún poder que no esté al alcance de los demás. La posesión de poderes especiales solo se puede demostrar mediante el uso de trucos mágicos. Yo entiendo aquí que si nosotros entregamos al Espíritu Santo, si vivimos conectados con el Espíritu Santo, en comunión con Él, vamos a ver cosas eh, que parecen mágicas, pero no son. Como les digo, podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y, y que nos guíe. Y eso no es ninguna magia, es, eh, es algo desde el punto de vista mío natural, es verdad, ¿ya? No necesitamos ninguna magia fuera, en el exterior. Eso es lo que yo entiendo de aquí. pues sí, está bastante claro eso de que cualquier otra, creer que pueden haber favores especiales o que Dios te puede conceder algo diferente al resto, ya es un especialismo, una separación y, y bueno, y querer demostrar esta posesión de los poderes viene a hacer eso, bueno, hacer los trucos de magia, ¿no? Que para querer sentir que tenemos algo diferente, algo especial y que es un regalo, un don de Dios. Cuando dice, es que son mis dones y demás, a veces también hay un especialismo, ¿no? En creer que es algo que tengo y que nadie más lo tiene. Si quieres, sigo yo, Ceci, la 4. Soy Guadalupe. Dale, Guadalupe. Y luego Yesenia, la 5, ¿está bien? Sí. Y luego yo, Ceci, la 6, Ya, genial. porfa. Ok.
Dale. Nada que sea genuino se puede usar para engañar. El Espíritu Santo es incapaz de engañar y solo puede valerse de capacidades genuinas. Lo que se usa con fines mágicos no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Existe, sin embargo, una acción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita. Mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo, y como consecuencia ello será temible. Ay, Ceci, creo que desde que empezó este capítulo, desde el primer párrafo, me, me llevó a, no sé si lo estoy entendiendo bien o no. El concepto es que todos esos poderes, o como se le puede llamar poderes, son habilidades natas del ser humano, que la única diferencia es cómo se utiliza y a través de cómo se interpreta cuando los utilizan. No sé si me doy a entender. Sí, Eh, exactamente. sí, es la interpretación de lo que creo que son esos poderes. ¿Es en lo que estamos equivocados? En realidad, sí la interpretación, porque al final pueden ser, esta parte que dice, esos poderes son Son los que el como, Espíritu Santo quiere y necesita. Entonces, no es son que dones, son dones, pero son dones. son dones, pero por ejemplo, hablemos así como, eh, ay, ¿ves? Ni siquiera me acuerdo ahora los dones, pero por ejemplo, clarividencia, clariaudiencia, Ajá. telepatía, todo ello, ¿no? Es como que entramos en ese proceso de, esas son capacidades que tenemos, pero esas capacidades, si son puestas al servicio del espíritu, van a ser herramientas de comunicación. Más si la ponemos al servicio del Y se ego, van a, las va a interpretar como para decir, ah, miren, qué capo que soy. Yo puedo ver a tu guía espiritual, yo puedo ir o sea, cualquier cosa de esas que el ego la puede tomar como un atributo individual, cuando en realidad son capacidades que tenemos todos, dones que algunas no todos tenemos. desarrolladas, algunas veces no desarrolladas por falta de práctica o por miedo o por mil cosas, ¿no? Pero están ahí. Sí, sí, definitivamente esto es interesante desde mi punto de vista personal, porque para mí es un tema un poquito difícil de entender, el saber, y no sé, creo que en otra ocasión, en algún otro capítulo lo externé, que esa línea tan pequeña que hay entre la diferencia de entender que es el Espíritu Santo es el que está actuando en mí, el que me está dando los mensajes, o es mi ego el que quiere pensar, si me explico, el que quiere decir esa diferencia. Y esa parte a mí me provoca un poco de conflicto. ¿En qué punto podemos darnos cuenta? Lo voy a hablar como primera persona, no en general. ¿En qué punto yo, Guadalupe, me puedo dar cuenta cuando esos dones los estoy utilizando a través
del Espíritu Santo o es mi ego el que los está utilizando? ¿Cómo se percibe esa diferencia, Ceci? ¿Cómo lo puedo yo percibir? Por ejemplo, si los mensajes son de miedo, es el ego. Si en los mensajes hay mm, si los mensajes no te llevan a la paz, entonces ahí hay una interferencia, digamos, ¿no? Del ego que está intentando, está usurpando la voz del espíritu. Pero a medida que te vas, es como que solamente es estar en oración, creo, porque a medida que vas estando en oración, cada vez va haciéndose más certera la voz, hay más certeza en cuál es la voz que estás escuchando, porque claro, el ego siempre te va a hablar de historias de miedo, de cuídate, de protégete, de todo eso, ¿no? Incluso cuando te dice, ay, ponte chompa porque va a llover, y tú sales y sin chompa porque no, no, que, o, lo que sea, o sales con chompa y dices, y llueve y dices, wow, el Espíritu Santo ha prevenido que me enferme, cuando en realidad si habla de enfermedad no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en ese nivel de comunicación, ¿no? No está para proteger tu cuerpo físico, está para comunicarte quién eres. Y mientras te siga hablando de cosas del mundo y todo lo demás, te sigue confundiendo con un individuo separado dentro de un mundo dual. Entonces, va Sí, por también cuando dicen, ay, es que he tenido una premonición, mostrado que... Sí, pero creo que va más allá de eso, ¿no? Ahora, no digo que, pues sí, tenemos esa capacidad, ¿no? De poder conectar con, como el tiempo en realidad no existe, entonces sí podemos acceder a diferentes planos de conciencia, pero no con ese sentido de que, ay, es mucho más. La otra cosa es como no creemos que hay, es que no, qué suerte lo que me ha pasado, qué maravilla, cómo me cuido. Si el milagro no es para todos, no es un milagro. Es así de simple. Si lo que llega no es para todos, es especialismo. Estamos buscando esa relación especial, incluso a través de los dones, a través de todo lo que pues tenemos a disposición como herramientas para poder conectarnos y para poder expresarnos. ok. Pues muchísimas gracias, Ceci. Para mí definitivamente el escuchar todas estas lecciones del mal del maestro es una responsabilidad muy grande, definitivamente. Creo que es convertirnos en seres humanos o convertirme yo, Guadalupe, lo vuelvo a decir, como primera persona más responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que hago. Porque a final de cuentas ahí radica la diferencia, ¿no? Es mi ego el que me está llevando por ese camino o estoy en la paz interna donde fluyo, porque el Espíritu Santo me está guiando. Y es una responsabilidad muy grande el definir esos dos puntos, ¿no? Esa línea tan delgada que está entre un lado y el otro, Ceci. Es impresionante este manual, definitivamente. Este manual del maestro lo hace o me ha hecho a mí hacer un análisis como más profundo, no como para el juzgarme ni para juzgarlo, sino como para autoconocerme un poco más, autoestar con más presencia, autoestarme escuchando con más conciencia y dejarme sentir también en la observación a esos niveles, que a final de cuentas es lo que nos lleva a veces a esa incongruencia, no sé si de vida, al no, definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Guadalupe, por entrar en esa responsabilidad maravillosa de volverte observadora. Creo que esa es nuestra primera labor, ¿no? Empezar a ser observadores de los pensamientos, de las sensaciones, de los sentimientos, y así vamos a ir reconociendo estas primeras formas de comunicación que tiene el espíritu. De hecho, acuérdense que cuando hemos leído el cuerpo es una herramienta de comunicación para el espíritu. Sí. Entonces, a través del cuerpo también podemos recibir mensajes.
pero no como creemos, ¿no? Ay, es que esto me está... No, es solamente decir, a ver, estoy sintiendo esta parte, a ver, la sentiré y veré de qué es esa sensación. O sea, por volvernos esos observadores y tomar esa responsabilidad, es esa dosis de buena voluntad que nos pide el curso. Porque claro, podemos seguir hechos a los locos y vivir la vida y decir, bueno, todo está bien, todo que fluya, todo, pero asumir la responsabilidad de qué estamos pensando, a qué mente estamos, o mejor dicho, que a quién estamos poniendo, a quién le estamos poniendo al servicio nuestra mente, es realmente una responsabilidad que pues podemos hacerla desde el gozo también, no necesitamos ser autoexigentes ni autocríticos ni entrar en el No juzgamiento. desde el sufrimiento, sino desde la observación únicamente para aprender a vivir con más paz, con más tranquilidad. Sí, gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Bueno, ahora sí, Yesenia. Hola, gracias. El 5, ¿verdad? Sí, Dice aquí. Incluso los que han dejado de valorar las cosas materiales del mundo pueden dejarse engañar por los poderes psíquicos. Al dejar de interesarse por los regalos materiales del mundo, el ego se ve seriamente amenazado, mas todavía puede ser lo suficientemente fuerte como para recobrarse valiéndose de esta nueva tentación a fin de recuperar fuerza mediante altimañas. Muchos en esa situación no se percatan de las defensas del ego, si bien no es que éstas sean precisamente sutiles. Sin embargo, mientras se tenga el más mínimo deseo de ser engañado, el engaño se producirá fácilmente. Ahora el poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene cerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo, a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Bueno, pues aquí donde dice que cambie de parecer con respecto al propósito, me, me llega que cuando yo tengo cualquier habilidad y yo no me valgo de mis propias fuerzas, o sea, pasando por encima de Dios, pero si yo tengo de desarrollado esa habilidad, dependiendo del proceso de perdón que tenga, porque dice que todos tenemos dones y no, Dios no me va a dar a mí un don y al otro lo va a dejar sin el don. Entonces, todo lo que yo aprenda, si yo lo pongo al servicio del Espíritu Santo para que Él lo use para los propósitos, entonces yo no voy a estar engañada no me, no voy a estar engañada por el ego, sino que eso va a estar al servicio del Espíritu y, y no voy a caer como en esa, como dice aquí, valiéndose el ego de altimañas y tentaciones para que yo me sienta separada, para que yo me sienta especial. Eso es lo que yo puedo entender. sí, estamos en en eso de que, claro, pues, muchas veces pasa, y bueno, y ahí entra también un poco ese ego espiritual. Y estábamos ahí conversando con Orión justamente de eso, ¿no? De que cómo en algún momento valorábamos, wow, quién estaba más avanzado espiritualmente. Y bueno, a ver, Orión, tú que me estabas compartiendo eso, tal vez puedes compartir ahora. Y tocábamos un tema bien interesante. En años atrás, pues consideramos a una persona con un mayor desarrollo espiritual en la medida en que, no sé, tiene la capacidad de salir en astral, de que esa persona tenía esa intuición de darse cuenta de lo que iba a pasar, o de esa persona que, no sé, desarrollaba algún poder con sus manos y con eso hacía cosas. Entonces, es bien jodido como nos alejaba tanto de la verdad ese concepto de tener entonces esas magias y esos dones especiales que son tan tentadores, que llaman tanto la atención, que alimentan tanto el poder y que nos desvían tanto como de la función especial y es de dejar totalmente cualquier tipo de especialismo y darnos cuenta que eso solamente es una distracción para que nos impide conectarnos con el ser real que somos.
fin. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo más o continuamos con Sara. Sara, ¿tú continúas con el 6? Sí, ok, continúo. Cualquier facultad que alguien desarrolle tiene el potencial de ser usada para el bien. En esto no hay excepciones. Y cuanto más insólito y imprevisto sea el poder, mayor será su potencial para servir de ayuda. La salvación tiene necesidad de todas las facultades, pues lo que el mundo quiere destruir, el Espíritu Santo lo quiere restaurar. Se han usado las facultades psíquicas para invocar al demonio, lo cual no hace otra cosa que reforzar el ego. Mas estas facultades pueden ser también un canal de esperanza y curación si se ponen al servicio del santo. Aquellos que han desarrollado poderes psíquicos no han hecho sino permitir que se erradiquen de sus mentes algunas de las limitaciones que ellos mismos les habían impuesto. Si utilizan esta mayor libertad para aprisionarse aún más, no harán sino imponerse mayores limitaciones. El Espíritu Santo tiene necesidad de esos dones, y quienes se los ofrecen a Él y solo a Él, caminan con la gratitud de Cristo en sus corazones y con su santa visión, siguiéndoles muy de cerca. Bueno, lo que yo puedo entender es que evidentemente lo que hemos estado hablando a lo largo de los anteriores párrafos es que lo que creíamos poderes sobrenaturales en realidad no son sobrenaturales, sino son parte de nuestra esencia. Y evidentemente con todas las creencias impuestas y con todo lo que hemos creído, con paradigmas también que tenemos bien sólidos en nosotros, pues evidentemente todo eso predispone a que nosotros solo veamos limitaciones. ¿Por qué? Porque también creemos que el mundo en el que estamos es real y como es materia, pues no podemos hacer nada de lo que, por ejemplo, en la Biblia dice, como Jesús, por ejemplo, resucitó o curó, pero no ha sido en realidad, uno ha sido la fe, evidentemente, pero también eso quiere decir que así como Él ya podía hacer las cosas, nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos ponerlo en manos del Espíritu Santo. Y lo que decía Guadalupe también a mí me gustó mucho eso de que ahora tenemos una responsabilidad. Sí, las veces me ha pasado últimamente de que, por ejemplo, a veces quiero estallar, pero y me acuerdo que realmente estoy en una época o en un nivel de conciencia en el que no me puedo dar el lujo de estallar y enojarme porque pueden tener repercusiones más allá de mi entorno. Entonces sí es una responsabilidad grande y creo que también todo lo que nosotros estamos leyendo precisamente nos conduce a un aprendizaje de que sí tenemos ese poder, pero evidentemente hay que saber usarlo para el bien, ¿no? Porque yo creo que con este poder y la responsabilidad que tenemos ahora, o sea, realmente podemos destruir sin querer, o sea, solamente con el pensamiento. Pero por eso yo creo que sí hay que vigilar nuestros pensamientos y también nuestro verbo, porque el verbo también es poder. Gracias. Gracias, Sara. Algo, pero importante también es no confundir niveles, ¿no? Porque el hecho, a veces caemos en eso de creer que porque estamos haciendo este camino espiritual, porque somos practicantes del curso de milagros, ahora no nos podemos enojar, o ahora no podemos expresar ira, o ahora no podemos, pero hay situaciones en las que tal vez amerita que tengas, no sé, alguna actitud, pero eso no tiene que ver con tu esencia, porque tú en realidad sabes que estás en paz y que no importa, pero que si te tocó poner un orden o un límite o lo que sea, lo haces desde ese lugar sin culpa, porque sabes que en realidad no es el ego que está yendo a destruir, a dañar, a herir o a lo que sea. La responsabilidad es reconocer cuando hay la emoción, si estás así como que estallando en ira, es ver qué está desde dónde está surgiendo esta ira. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Con qué te has identificado? ¿Qué cosa te está confrontando? Y ya desde ahí ver realmente que, bueno, ver qué es lo que sucede, ¿no?
pero tampoco se trata de vivir reprimiéndonos, ¿no? Porque tenemos este cuerpo a través de las emociones, una forma de expresarlo, y también, si bien las emociones son un termómetro del ego, están ahí para ser experimentadas, digámoslo así, ¿no? Ya que tenemos el sistema nervioso y podemos experimentar. Entonces, experimentarlas, no reprimirlas, no crear un nuevo personaje que es amable y que se contiene y que no hace nada, cuando por dentro no está pasando eso. Porque en realidad la paz tendría que ser que no importa lo que esté sucediendo, tú puedas mantenerte en paz. Así alguna vez tengas que levantar la voz y todo lo demás, pero eso no te quita la paz. Eso no hace que tú hayas perdido tu centro, simplemente que no confundes niveles y cuando hay que poner orden, no sé, en alguna situación, la pones sin culpa, porque no está haciendo a destruir a la persona, a herir a la persona o a hacer daño, está haciendo simplemente a manifestar, no sé, un orden claro, un límite que se necesita poner, algo así como cuando Jesús dijo, bueno, ya, los mercaderes del templo, o sea, nunca dejó de ser Jesucristo por hacer esa acción. Entonces es un poco también ahí entrar a no crearnos un personaje espiritual, sino experimentarnos así lo más real y transparentes que podamos ser. Y si en algún momento todavía hay una emoción que aparece, verla, experimentarla, reconocer y hacer el proceso de indagación con ella, ¿no? Pues no sé si algo más que quieran compartir, algo antes de que entremos a ver cómo ha estado nuestra semana, qué tal esta semana. Bueno, y Yasmín hace una pregunta que dice, ¿en algún momento el libro hace referencia a los ángeles? Quería buscarlo. Sí hace creo que hay una o dos referencias, pero en realidad los ángeles son como una herramienta pedagógica también dentro del curso, ¿no? Porque no es que le dé mucho al tema. No menciona en alguna parte, creo que hay una mención, pero no es mucho lo que profundiza sobre ello. Y bueno, alguna vez me acuerdo que le pregunté justo eso a José Luis Molina y él me dijo, son una herramienta pedagógica, ¿no? Los ángeles, al igual que muchas cosas, el Espíritu Santo las utiliza como una herramienta pedagógica para acercarnos y como un medio de comunicación cuando es necesario. Eso. Y bueno, no sé si alguien quiere compartir su semana, cómo han estado experimentándose en esta semanita que ha pasado, o algo que quieran hacer referencia. Todo tranquilo y todo bien. Sí. Sí, ¿Puedo compartir algo? claro, adelante. Oh, ahora que mencionaste el maestro José Luis, pero no lo escuché lo escuché de Rosa María Win, la que tradujo el curso para el español. Y ella dice, ella contó en uno de sus videos, que cuando la voz le decía a ella que llamara a la Fundación para la Paz, bueno, donde se tradujo el curso, Ujú. dice que la hija de la señora, que era la presidenta de la fundación, que ella cuando contestó el teléfono inmediatamente llamó a la mamá y le dijo, te va a llamar una señora y ella es la que va a traducir el curso. Dice que después ya se enteró que la muchacha tenía, pues que tenía poderes, que tenía esos poderes Claro, psíquicos. de hecho, a la persona a la que le habla, que no me acuerdo el nombre, a la Judy, Judy Scott, Judy Scott. ella, ella era, ¿qué se dice, Orión, cuando trabajas con temas para psicológico? ¿Cómo es? Es un medium. No, no solo medios, sino alguien que trabaja con parapsicología, ¿puede ser? Sí, puede ser un parapsicólogo o un espiritista, ¿no? Parapsicóloga. Ella era parapsicóloga, o sea, Judy era parapsicóloga y su hija cuando le dice, o sea, tenían, ¿no? Tenían bueno, lo Ese que yo don. le llamo el canal abierto, pero tenían esos dones, ¿no? Mm.
¿Será que nosotros podemos desarrollar esos dones porque ya los tenemos Claro, según el proceso de perdón que vayamos haciendo con nosotros mismos, ¿verdad? sí, en realidad, ¿por qué no podemos, por qué la telepatía no se activa? En muchos planos es un don natural. En todos es natural, pero me refiero que es mucho más fácil de que se exprese. ¿Por qué? Porque en el condicionamiento manejamos mucho el mundo privado. Entonces, imagínate que que todos pudiéramos leernos la mente. Entonces, necesitaríamos ese nivel de transparencia tal vez para poder realmente abrirnos a estos dones. ¿No? Entonces es importante reconocer esa parte, que la transparencia te la da cuando no necesitas ponerte máscaras, no necesitas seguir editando al personaje, cuando no hay nada que creas que es una sombra tan oscura que te da miedo mostrarla, por ejemplo. Y bueno, en esa libertad y en esa transparencia creo que son pasos, y como dicen, ¿no? A medida que vamos perdonando, porque son todos esos son fases de haber estado perdonando. Silvia, Sí, Eh, Ceci, de lo que tú nos decías, ¿qué tal pasamos de la semana? Te cuento que yo fui a un curso en donde se llama El despertar interior. Y sabes que estuvo muy bonito. La persona que dio las primeras conferencias hablaba basado todo en un curso de milagros. qué lindo. Basaba pues, sí, en la unidad, en lo que todos estamos conectados. Y, y fue muy, 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 muy bonito. O sea, ahí yo vi que realmente todo es perfecto, que cada persona que está a nuestro lado o con la que nos topamos, es que vamos a aprender algo y vamos a tener una experiencia. Todo está unido y bueno, fue muy, muy, muy bonito, muy hermoso. Realmente mostraba prácticamente lo que hemos leído en el curso de milagros. La unidad, lo que todo es perfecto, nada es casualidad y así fue muy bonito. Eso quería comentarles. Gracias, Silvia. Qué lindo traer. Tal vez la unidad como tal es esa parte, es el lograr entender de que en realidad estamos todos unidos en una mente común, ¿no? Y que es la mente de unidad. Entonces, creer que podemos tener pensamientos privados es parte de la ilusión que nos separa. Y por eso creamos mundos privados, ¿no? Y de esa manera también nos separamos en comunicaciones que podrían ser más expansivas, como poder no necesitar hablar para comunicarnos, ¿no? Entonces, ahí va algo hermoso de que empezar a reconocer esta mente de unidad, a reconocernos en esa unidad, a reconocernos como un tejido neuronal tal vez, ¿no? De que somos parte de todo un tejido que está interconectado. Entonces, por eso es que a veces creemos que, no sé, que nos pasa algo solo a nosotros, cuando en realidad no, estamos conectados y está sucediendo y muchos lo experimentamos y ahí es donde van las sincronías, las casualidades y todo lo demás y es lindo. Qué bonito que hayas accedido a ese curso, Silvia. Gracias por compartir. ¿Sabes? Sí, y sabes una cosa, Ceci, se topaba problemas, pongamos, de alguna persona, ¿no? Había una chica que tenía problemas con su madre y con su hermana. Y en ese rato ella me escogió como madre para poder expresar. Y fue hermoso porque, bueno, me hablaba como creo yo que me pueden hablar mis hijos, decía las palabras de ellos. Y fue lindo, o sea, bueno, te digo que todo está unido. Si alguien habla de su problema y te coge a ti como personaje, las cosas te caen, pero ahí fue hermoso. Así es. Qué lindo. Guadalupe. sí, fíjate, Ceci, que no sé si pueda compartir algo que a mí me pasó hace algún tiempo, que no sé ni cómo experimentarlo, ni cómo interpretarlo, ni cómo vivirlo. A mí me provocó conflicto, así, literal. En algún
una ocasión yo estaba en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hay una iglesia que es de San Miguel Arcángel, ahora que tocaron el tema de Los Ángeles. Y a mí me gusta mucho ir a esa iglesia, está en el mero centro de la ciudad. Me gusta entrar cuando ando por ahí, pasar y sentarme un rato. Cerca de donde está siempre exponen al Santísimo y me gusta entrar a esa capilla. Ese día llegué, me senté, cerré mis ojos y para mí fue impresionante la imagen que se me presentó. Fue de una persona que yo conocí hace como más de, te gustan unos 25, 30 años que yo la había conocido. Y yo creo que tenía más de 20 años que yo no la veía. Y ella había muerto de esa situación que me pasó a mí, yo creo que como unos 2 años antes. Ella era pareja de una persona que yo estimaba mucho y de repente la vi, para mí fue algo que no sigo sin entenderlo, que me dijo, dile a Jaime que yo estoy bien y la vi joven, la vi con un vestido azul, o sea, la vi especial. Entonces, para compartírselo yo a esta persona, le dije que yo la había soñado. Le digo, ay, fíjate que soñé a Patty con un vestido azul, bla, bla, bla. La vi muy joven, muy bonita y me decía que estaba muy bien. Yo no sé por qué la soñé, así se lo comenté. Me enseña una foto de ella, yo tenía años de no verla y pareciera que era el color la blusa azul que estaba ahí y me dice él, es que el azul turquesa era el color que más le gustaba. Entonces, para mí, en lugar de verlo como algo bonito, me dio miedo. Y ahorita, tocando estos puntos, dije, no, Dios mío, a mí, pues, ¿qué está pasando? Pero fue como cuando ves como que te duermes, como que te vas, como que lo ves y como que no sabes qué pasó. No te digo que me ha vuelto a pasar, creo que en ese momento yo dije a mí que no se me sigan presentando nada, yo no quiero ver nada, yo no quiero saber nada, pero ¿cómo poder interpretar eso que yo viví en algún momento? Te estoy hablando esto me pasó hace como unos 4 años más o menos. Bueno, y en realidad, pues primero que vamos a llegar ya al capítulo de la muerte y todo lo demás, pero hay que darnos cuenta de que en esta conexión que tenemos, esta conexión no termina, esta mente unificada no termina, porque lo único que dejamos es el cuerpo físico, digámoslo así, ¿no? Pero la conexión continúa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que, pues, simple, ¿no? Ese es un poco lo que de hecho, hay un libro, ¿no? Que es Estamos, o sea, más que el nada manual lo del espiritismo. comento por este tema que estamos viendo hoy, ¿no? De esos dones que no somos tan conscientes que están. Y si te das cuenta, Guadalupe, la mayoría hemos reprimido los dones por el miedo. ¿Cuántos no hemos dicho, yo prefiero no ver nada, yo prefiero no escuchar Ah, nada? yo soy una de ellas. Yo prefiero no ver, no sentir y no escuchar, porque no, yo prefiero. Sí, Pues yo soy una de ellas. bueno, pues ahí está, ¿no? Así es como hemos ido bloqueando esos dones. Pero en realidad, qué loco, ¿no? Porque imagínate, has tenido la capacidad de ser el puente mensajero, como el ángel del mensaje, para una persona y se te ha manifestado a, pues, quien quería dar el mensaje, ¿no? Entonces, a veces Sí, cuando estamos en esa disponibilidad, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no podría pasar? Ahora, querer darle un significado e interpretarlo, tal vez no tenga un sentido, ¿no? Porque en realidad no está sujeto a interpretación, porque es un hecho muy puntual y pues es como así una, tenía que ser nada más. así tenía que ser y era una comunicación directa, como quieras llamar. Pero lo que podemos como rescatar de eso es de que ese miedo a experimentar eso que no conocemos nos hace cerrarnos a esa experiencia, que tampoco es obligatoria, no está ni bien ni mal, o sea, no hay problema, pero es darnos cuenta, ¿no? Cómo el miedo opera y nos sugestiona de manera de que realmente preferimos no ver, no saber y no nada. Y en el curso, lección 20, estoy decidido a ver. Entonces, en ese momento estamos volviendo a dar un permiso.
Sí, y es una incongruencia, ¿no? Es como estoy decidido a ver, pero por otro lado no quiero ver. Ahí voy, está abierto. Perdón, que me llegó aquí la hija y ábrenos, está abierto. Sí, sí, Ceci, pues muchas gracias, Gracias a ti, Guada. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Qué tal la semana, Sara, Yesenia? Bueno, compartirles, creo que esta semana ha estado un poco, bueno, continúa toda la intensidad, pero sin embargo, como que cada vez todo lo que estamos leyendo, todas las prácticas, los aprendizajes, ahorita con la maestría de curación, les voy a compartir algo de la maestría de curación, y es que, bueno, ya sabemos, ya hemos leído varias veces, ¿no? De que toda enfermedad es mental, sí, pero hay más profundo aún a eso, es en el instante en el que empiezas a pensar, activas el enfermar. Entonces, es loco porque el único estado en el cual no hay enfermedad es en el estado de no mente, que es la presencia absoluta. Porque mientras haya pensamientos, estamos ahí en ese proceso de entrar en. Entonces, esa parte de observar los pensamientos es súper importante porque ahí nos va dando una pauta también. Si ya empezaste a pensar y la maquinita empezó loca, pues ahí ya estamos conectados otra vez con el proceso de la enfermedad mental. Solamente eso para compartirles. Y bueno, Orión, ¿nos quieres compartir un poco de música para cerrar la sesión? Bueno, pues no sé cómo se escuche, pero A ver, no se escucha. ¿no se escucha? No, tal vez más cerquita. No, pero se debería escuchar porque eso, no sé, ¿se escucha o no? No. Bueno, no tengo idea por qué no se escucha, pero bueno, diríamos que también tocando el tema de lo que se ha evidenciado estos últimos días, pues lo que al menos desde mi lugar he experimentado es de que como que ese proceso de esa mente rumiante, así, pensando tanto, trayendo tantos pensamientos, generándome como situaciones de la creencia en el tiempo tan aferrada, de ir del pasado al futuro. Eso ha mejorado mucho estos últimos días y me he sentido ya como un poco más presente. No totalmente, pero sí me siento ya mucho más presente y eso me ha ayudado demasiado, pero sí puedo llegar a reconocer cómo el tema de esa creencia en el tiempo y en la culpa estaba haciendo mella en algunos aspectos de mí mismo y ahora pues me he permitido, ¿no? Como verme en ese nivel de inocencia y me he permitido también como poder darme la oportunidad de hacer un reseteo, de poder hacer un reinicio, de poder decir, no, pues es de que el tiempo no existe, yo estoy empezando ahora a vivir, este es mi momento. Así que eso es lo que he experimentado. Qué hermoso, gracias por compartirlo. Pues bueno, ya que no podemos escuchar la musiquita, yo les voy a compartir una oracioncita para cerrar la noche y para poder irnos a descansar, los que todavía tienen noche para hacer cosas, bueno, hacerlas. Entonces les invito a que respiren profundo, si sienten cerrar los ojos, los cierren y conecten con su corazón. Inhalamos profundo. Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar el mundo.
Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano y pleno. Libre para perdonar, libre para salvar el mundo. Respiramos profundo. Nos permitimos conectarnos con el Espíritu que somos, reconociéndonos como el Hijo de Dios, sano, perfecto, inocente y libre para poder expresarse desde la libertad, para poder liberar, para poder salvar al mundo, para poder perdonar. Nos conectamos con esa profundidad de sabernos hijos de Dios y de reconocer el Espíritu que somos. Y sentir la plenitud. Respiramos. Nos conectamos con esa plenitud. Nos permitimos descansar en Dios, sabiéndonos amados, protegidos, bendecidos. Y nos disponemos para continuar descansando en Dios. Damos gracias de todo aquello que sintamos dar gracias hoy, reconociendo que como hijos de Dios el estado de gracia para nosotros es permanente y que está ahí listo para ser reconocido, observado y experimentado. Respiramos profundo y cuando estemos listos, volvemos a abrir los ojos. Gracias. Muchas gracias a cada uno de sus corazones por haber escuchado este llamado, por estar hoy en esta lectura y por reconocernos así, unidos en esa mente de Dios, reconocernos pensados en Él. Un abrazo de corazón a corazón y nos encontramos en nuestra próxima sesión el lunes. Gracias, gracias. Gracias, Ceci. Hasta el lunes. Gracias. Gracias. Muchas a gracias. ustedes. Muchas gracias, Gracias. Guadalupe, Sara, Jazz. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias, amor. Hasta el lunes. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.